Entonces vamos a repasar, perdón, lo que es el volumen de revolución con el método de discos. Sí. Recordar que existen por lo menos tres métodos que se suelen ver en un curso de cálculo integral, que es el método de discos, el método de arandelas y el método de capas. Son los tres mínimos que se suelen ver, ¿ya? Existe un cuarto que es por sección de áreas conocidas, pero ese es muy rara vez se ve. En este caso vamos a ver solo discos, ¿ya? Como ya sabemos, la dinámica de este semestre es un poco diferente. Entonces vamos a ver solo el método de discos. Bien, ¿en qué consiste este método? Básicamente la idea es, si se tiene, por ejemplo, en este caso, un rectángulo de cierto ancho, de cierto alto, sobre algún eje, o sea, sobre alguna recta. Si toman este pedacito de rectángulo y lo hacen girar alrededor de esta recta, lo que van a obtener es esto, ¿sí? Un disco. Si se fijan, si lo miran de lado, así como con la cabeza de lado, no es más que un cilindro circular recto. Circular porque forma un círculo, si su base es un círculo, es un cilindro, ya no es más que eso. Se le llama disco porque es como un cilindro bastante plano, como bastante achatado, ¿ya? Por eso le dice un disco. Pero eso es lo que es. Por eso que su volumen viene dado por el área del disco por la anchura del disco. O sea, área de la base por la altura. Y como el área de la base y la base en sus círculos, pi por r cuadrado, donde r es el radio, por la altura de este cilindro. Y la altura ahora nos va a representar el ancho de este disco. Esa es la analogía. Entonces, si queremos encontrar el volumen de un sólido de revolución, la aproximación se hace por discos, ¿ya? O sea, por muchos de estos pequeños cilindros, ¿sí? Entonces, no olvidar nuevamente que la fórmula viene del volumen de un cilindro circular recto. ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro circular recto? Área de la base por la altura. El área de la base, como es un cilindro circular, su base es un círculo. El área de un círculo es pi por su radio al cuadrado, pi por r cuadrado. Por la altura de este cilindro circular recto, que en este caso está representado por W, pues representa el ancho de este disco, ¿ya? Por eso le llama disco, porque es un cilindro como achatado. Bien, entonces aquí está lo que les decía. Está la fórmula del volumen de un cilindro circular, en este caso un disco, área de la base por la altura, pi por r cuadrado por W. Y lo que hacemos es, si se tiene una función, cualquiera sea esta, y por ejemplo esta pequeña curva, y la hacemos girar en torno, suponga, al eje X, se hace girar. Lo que se obtiene es como algo así, esta cosa que está como azul, ese tipo de cono de la vergüenza, ya. Eso es lo que se obtiene cuando uno lo hace girar. Entonces el objetivo es calcular el volumen de este objeto. ¿Cómo lo calculamos? La idea es tomar este pedacito de la función, ¿verdad? Esto lo tomamos y vamos separando en el intervalo, este en parte en A, termina en B, tomamos este intervalo y lo vamos subdividiendo en muchos subintervalos, muy pequeños, lo más pequeño posible que se puedan imaginar, ¿ya? Muy chico. Entonces aquí tomamos un rectángulo representativo, es decir, nos concentramos de todas estas subdivisiones que hicimos del intervalo, nos concentramos en una, da lo mismo cual, la hicimos grande para que se pueda visualizar cuál es la idea de este proceso. Y como tenemos aquí un subintervalo, delta x, este es el intervalo pequeñito delta x, recordemos que esta delta lo que significa me está diciendo una distancia, me está diciendo un x2 menos un x1, ¿sí? Supongamos que aquí parte en x1, este intervalo, y termina en x2. Entonces la distancia sería x2 menos x1 y eso se denota por delta x. Bien, entonces estamos en este subintervalo y nos extendemos hasta llegar a la función aproximadamente hasta un punto medio y tomamos este rectángulo representativo.
¿ya? Que vemos que tomamos este rectángulo y este rectángulo representativo es el que se hace girar, en este caso, en torno al eje X, ¿sí? Entonces aquí está. Aquí tenemos en esta foto la figura completa, el sólido de revolución completo, y aquí en amarillo se ve el rectángulo representativo que lo hicimos girar y forma nuestro disco representativo, manteniendo su ancho de delta X, ¿ya? Bien, y el radio, como es un disco circular, tiene radio. El radio, si se fijan, es desde el eje X, o sea, desde el eje de giro, hasta la altura. Y la altura está determinada por la función. Ese va a ser su radio de giro. Va a estar determinado por esta función. Entonces ahora, este elemento representativo, como le llaman acá, o sea, este disco, que nos ejemplifica cómo funciona esto, tenemos que calcular el volumen de este pequeño disco. Entonces, pi por el radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio al cuadrado? Bueno, el radio va a estar determinado por la altura de este rectángulo, que está determinada por la función, ¿ya? Por eso dice un r de x sub i, porque va a depender de la función de qué punto calza acá. Al cuadrado, porque es el radio al cuadrado, por la altura de este cilindro, o sea, el ancho del disco, delta x. Y ahora nos imaginamos que hacemos esto mismo con como lo hicimos con solo este rectángulo y lo hicimos girar y construimos este solo disco. Nos imaginamos que hacemos lo mismo para toda la función, o sea, desde el extremo de x igual a hasta x igual b. Hacemos lo mismo con infinitesimales rectángulos que los hacemos girar y obtenemos esto. Entonces el volumen de este sólido azul se aproxima mediante este volumen de estos n discos. ¿Sí? Esa es la idea. Aproximamos el volumen mediante n discos. Y por eso que la fórmula entonces para calcular volúmenes es la siguiente. El volumen viene dado por pi por la integral de a hasta b. ¿Por qué la integral? Porque son n discos. Son infinitesimales discos, son muchos. Y son muy pequeñitos. Aquí se ven grandes para que uno los pueda visualizar, pero la idea es que sean muy, muy chicos. Mientras más chicos son los discos, mejor es la aproximación. Y tenemos que calcular el volumen de cada uno de ellos, y para aproximar el volumen de este objeto azul, tenemos que sumarlos. Entonces se suma el volumen del disco 1, del disco 2, etcétera. Se suman. Y por eso que aparece la integral, como la suma del volumen de los discos desde A hasta B, por su radio al cuadrado, por el ancho, o sea, de x. Ese delta x se transformó en el diferencial de x. Y esta es la fórmula para encontrar el volumen de un sólido de revolución. Y aquí está el resumen. En este caso, para eje de revolución horizontal, o sea, para aquellas regiones que giran alrededor del eje X o rectas paralelas al eje X, ¿sí? Y tiene su fórmula análoga para funciones que giran alrededor del eje Y o para funciones que giran alrededor de rectas que son paralelas al eje Y, esas rectas verticales y en este caso rectas horizontales. Entonces se toman, fíjense que aquí la observación importante de cómo saber diferenciar si tomo el diferencial de X o tomo el diferencial de Y va a depender primero de qué eje esté girando, ¿sí? Entonces si va a girar alrededor de ejes horizontales, el rectángulo representativo siempre va a ser perpendicular al eje de giro, ¿ya? Entonces va a tener un ancho, como va a estar perpendicular al eje de giro, su ancho va a estar determinado por esto. Este eje, el eje, ya sea el eje X o un eje paralelo al eje X, va a estar determinado su ancho por delta X. Por lo tanto, con la diferencial de X. Integramos todo con respecto a X. Si el eje de giro es vertical, vamos a tomar un rectángulo representativo que sea perpendicular al eje de giro. Por lo tanto, el ancho de este rectángulo va a estar dado por la variable y, ¿sí? Un delta y. Por lo tanto, nuestra integral va a depender todo de y.
Bien, y aquí vamos con los ejemplos. Tenemos esta función, la función raíz cuadrada de x, y nos dicen encuentra el volumen del sólido obtenido al girar alrededor del eje X la región plana R acotada por la función raíz cuadrada, el eje X y la recta X igual 4. Ya. Entonces acá, como yo les había dicho, si no me equivoco, lo importante siempre en estos problemas, tanto de área como de volumen, es saber graficar, es tener una idea de cómo se visualiza mi región plana, ¿ya? Y en este caso ustedes tienen una gran ventaja porque ni siquiera tienen que saber tan bien graficar. Basta con que se metan a internet y busquen un graficador online. Tampoco es necesario que descarguen uno. Si no lo tienen, pueden tener un graficador online y pueden ver perfectamente cómo se visualiza la función y luego la región plana, ¿ya? Entonces es muy importante ver la región, graficar las cosas, y lo segundo importante es saber leer muy bien, ¿ya? Suena lógico, pero créanme que no lo es tanto. Hay que saber leer muy bien, comprensión lectora, qué es lo que me están pidiendo en el enunciado, para saber distinguir cuál es la región que debo hacer girar, alrededor de cuál eje, ¿sí? Entonces en este caso tenemos la función raíz cuadrada, que ya sabemos cómo se dibuja, y tenemos que encontrar la región, dice acotada por esa función, por el eje X. Entonces nos ubicamos el eje X, ya este va a ser el límite inferior de la región, y la recta X igual 4. Entonces dibujo la recta X igual 4, donde se intersecte, donde corte con la función que me dieron, la raíz cuadrada, hasta ahí. Esta es la región encerrada entre la función, el eje X y la recta X igual 4. Esta es la región que me están pidiendo que haga girar. ¿A dónde? Alrededor del eje X. ¿Sí? Bien. Entonces, como tengo que girar alrededor de un eje X del eje horizontal, tengo que tomar un rectángulo representativo que sea perpendicular al eje X, o sea, ese, cuyo ancho entonces va a estar determinado por X. Este va a ser un delta X, ¿sí? Como sale acá, delta X. Lo que me está insinuando en que entonces mi integral va a depender todo de X, ¿sí? Bien. Y el radio es la altura de este rectángulo representativo, y cada rectángulo representativo va a tener una altura que va a depender de la función. Si se fijan, la altura de este rectángulo depende aquí de hasta dónde llega la función como tope. ¿Y cuál es la función? Raíz de x. Entonces ese es el radio, ¿sí? Por lo tanto, usamos la fórmula pi por los límites de integración. Me devuelvo un poco. Partimos de 0 hasta 4, o sea, de 0 a 4, del radio de giro al cuadrado. Como el radio de giro era la raíz cuadrada al cuadrado, me queda simplemente x, de x. Y luego viene la integral, y generalmente estos ejercicios tienen integrales muy fáciles, no son muy complejas de realizar, esta es directa. Ya x cuadrado medio, luego evaluamos en los límites de integración de 0 a 4. Recordar que para evaluar límites de integración para integrales definidas, siempre se evalúa primero el límite superior, o sea, sería 4 al cuadrado dividido 2 menos, y se le evalúa ahora en el límite inferior, o sea, 0 al cuadrado dividido 2. Siempre es límite superior menos límite inferior, ¿sí? Y se realiza ese cálculo numérico y resulta en 8pi. Entonces, el volumen de ese sólido es 8pi unidades cúbicas. Se le suele colocar para indicar que estamos hablando de volumen. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Alguien que tenga alguna duda? Bien, nadie se pronuncia, así que asumo que está todo claro. Luego tenemos este otro ejercicio. Encuentra el volumen del sólido de revolución obtenido al hacer girar en la región acotada por las curvas x al cubo, el eje y la recta y igual 3 en torno al eje y. Entonces vamos a hacer en torno al eje, a un eje vertical.
aquí está el desarrollo. Primero vamos a ver el dibujo. Acá está. La función x cubo, y igual a x cubo, es una función que aquí es como una mitad de una parábola, y si se acuerdan, por aquí abajo sigue, ¿sí? Más o menos invertida, sigue hacia abajo, porque es una función impar, por lo tanto es simétrica con respecto al origen, y su gráfico sigue acá abajo, ¿ya? Pero como nos dice el enunciado que los límites van del eje de esta curva del eje X y la recta Y igual 3, nos damos cuenta que no nos interesa entonces la parte de abajo de la función, solo nos interesa la parte de arriba. ¿Ya? Bien, lo que está en el primer cuadrante, no en el tercero. Entonces nos concentramos en esto y dice que gira alrededor del eje Y. Ya, entonces si mi eje de giro es el eje Y, un eje vertical, mi rectángulo representativo debe ser perpendicular al eje, o sea, de esta manera, ¿ya? Lo que significa, ¿para qué me sirve ver a mí el rectángulo representativo? Me sirve para saber qué ancho va a tener, en este caso su ancho va a depender de I, o sea, va a ser un delta I. Entonces ahí me doy cuenta que voy a tener que integrar con respecto a I, porque ese delta I en qué se transforma en un diferencial de I. Por lo tanto, va a tener que todo estar en función de I, no en función de X. Es por eso que es útil estudiar el rectángulo representativo para reconocer el ancho, saber si va a ser delta X o delta Y y luego empezar a hacer lo que tengo que hacer. En este caso, como ya dijimos, el ancho es delta Y, por lo tanto va a depender de Y, todo tiene que estar en función de Y. Como la función era, me devuelvo, Y igual X cubo, está en función de X, tengo que hacerlo al revés, en función de Y. Entonces lo único que tengo que hacer para eso es despejar X. Como despejo X sacando la raíz cúbica. Por eso es que aparece la función raíz cúbica de Y. Esta función en términos de Y se escribe como X igual raíz cúbica de Y. Y luego viene simplemente aplicar la fórmula. La fórmula dice pi de la integral y los límites de integración. De hecho me los dan. Y si no, los veo nuevamente en el gráfico. Va desde 0 hasta la recta y igual 3, o sea, de 0 a 3. De 0 a 3 de la función raíz cúbica de y al cuadrado. Y la raíz cúbica de y al cuadrado es y elevado a 2 tercios de y. Nuevamente, si se fijan, es una integral simple, directa, regla de la potencia. Se calcula, luego se evalúan los límites. Primero el límite superior evaluado, o sea, en 3, y le restamos esto mismo evaluado en 0. Y el resultado es esa expresión en unidades cúbicas. Entonces, repito, si se fijan, la dificultad de estos ejercicios es saber leer muy bien, porque saber leer muy bien nos va a ayudar a graficar y a reconocer el área que me están pidiendo girar. Una vez que uno reconoce eso, es introducir los datos en la fórmula y por lo general la integral que resulta es muy simple. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué pasa si, como dijimos en un principio, no necesariamente tienen que girar alrededor del eje X o el eje Y, pueden girar en torno a ejes paralelos a los ejes coordenados? ¿Ya? Entonces, cuando eso ocurre, hay que tener cuidado porque el radio de giro ya no va a ser simplemente la función como tal, sino que hay que considerar la distancia que existe entre la función propiamente tal y el eje correspondiente. Si el eje X se gira alrededor de una recta paralela al eje X, o la distancia hacia el eje Y se gira en una recta paralela al eje Y. ¿Sí? Eso es lo que muestra este dibujo. Entonces aquí hay que considerar la distancia, porque esta es la región que hay que girar en torno a esta recta Y igual K. Entonces hay que considerar esta distancia. La distancia que hay del eje X acá. ¿Por qué? Porque aquí vemos un ejemplo. Nos piden encontrar el volumen del sólido formado al girar la región acotada por.
la parábola 2 menos x al cuadrado y la función g de x igual 1 alrededor de la recta y igual 1. Entonces la parábola esta que está acá es una parábola que se desplazó 2 unidades hacia arriba y como el x cuadrado está negativo es una parábola que se abre hacia abajo. Ahí está. La recta, esta es una recta. G de x igual 1 es la función que siempre vale 1. Entonces la función constantemente 1. Ahí está. Aquí corta en 1. Y va a girar esta región en torno precisamente a esa misma recta, a la recta y igual 1. Entonces, como nos decía recién el dato, hay que considerar la distancia que hay entre el radio de giro y el eje X, en este caso. Como está girando en torno a una recta paralela al eje X, hay que considerar la distancia que hay con el eje X. ¿Cómo se considera esa distancia? Bueno, tomamos la función que está por arriba, la que me determina este radio de giro, que sería la función f, en este caso es la parábola, y le resto por acá abajo la función que esté abajo. Y la función que está abajo es esta recta, que es la función g de x igual 1. Hago esa resta y obtengo entonces que el radio de giro en verdad es ese, 1 menos x al cuadrado. Ese va a ser el radio de giro. Y luego simplemente aplicamos fórmula. La fórmula es pi desde a hasta b del radio de giro al cuadrado de x. Entonces, de a hasta b, ¿dónde era? Me devuelvo. Tengo que ver dónde se intersectan estas rectas. Si se fijan aquí, el gráfico lo dice, pero a veces uno grafica a mano y no es tan exacto. Entonces, ¿de qué manera se puede saber dónde se intersectan las dos funciones? Recordemos que eso se hace igualando las dos funciones. Si igualan 2x, 2 menos x cuadrado igual a 1, despejan x y ahí obtiene que las funciones se intersectan en menos 1 y 1. Por lo tanto, efectivamente los límites de integración van desde menos 1 y 1. Del radio de giro, que ya lo encontramos, me vuelvo a devolver. Ya lo encontramos el radio de giro, 1 menos x al cuadrado, porque dijimos que había que considerar que está distanciado del eje x. Entonces, radio de giro, tomamos la resta entre 2 menos x cuadrado menos 1 y nos queda esto. Este es el radio de giro. Entonces, esto es lo que elevamos al cuadrado. 1 menos x cuadrado es lo que elevamos al cuadrado. Y luego a resolver la integral. Esto es un cuadrado de binomio. Se aplican las propiedades que separa suma y resta. Se resuelve la integral, que son puras potencias. Y obtenemos 16 sobre 15 pi unidades cúbicas. Y este es el volumen de este sólido que se generó al girar la región que nos dieron. ¿Sí? Bien. Ahora vienen los ejercicios. ¿Ya? Les toca trabajar a ustedes. Quiero que hagan, aquí yo puse 4 ejercicios, me basta con que por ahora solo trabajen en el 1 y 2, se concentren en estos, que alcancemos a verlo hoy día. Ya el resto lo pueden hacer ustedes después para estudiar, pero que alcancemos a hacer el 1 y el 2. Bien, chicos. Ok. El primero nos pide el volumen del sólido que se genera al girar la región acotada por. Y nos dan la función y igual 1 partido x, x igual 2, x igual 4 e igual 0, alrededor del eje x. Entonces lo primero, como siempre les digo, es graficar y hacernos una idea. ¿Ya? El gráfico de esta función es así. ¿Ya? Esta es la función y igual 1 sobre x. Ese es el gráfico. ¿Ya? Nos pide la región que está acotada por esta función y la recta x igual 2. Entonces, suponga aquí que está el 2. Entonces, esta recta. Y por aquí va a estar el 4, porque nos dicen la recta x igual 4. Entonces, ahí está la recta x igual 4. ¿Sí? Y igual 0. La recta igual 0 equivale al eje x. Recordemos que sobre el eje x todos los y valen 0. Por lo tanto, la recta igual 0
equivale al eje X, ¿ya? Por lo tanto, la región que nos están pidiendo hacer girar es esa. Ese pedacito lo tenemos que hacer girar alrededor del eje X. Lo hacemos girar acá y nos va a dar una figura tridimensional que hay que calcular el volumen. Ya, tenemos todo. Entonces vamos ahora a la fórmula. La fórmula dice, el volumen viene determinado por pi por la integral. ¿Desde dónde hasta dónde? Bueno, me fijo que me piden de la recta x igual 2 y x igual 4. Entonces es de 2 a 4. De 2 a 4. ¿De qué cosa? Del radio de giro. Ya. Entonces ahora viene lo que dice el rectángulo representativo. Si tenemos, voy a agrandar esto, tenemos la función, aquí está el 2, suponga que aquí está el 4. El rectángulo representativo que yo tomo para visualizar este disco que se genera al hacer girarlo en torno al eje X, si se fijan, su ancho va a estar determinado por un delta X, porque está sobre el eje X su ancho. Tiene que ser un rectángulo perpendicular al eje de giro. Entonces su ancho está dado por delta X. Por lo tanto, todo tiene que estar en función de X. Entonces no hay problema, esto es una integral de X. Ya no tengo que cambiar nada. Por lo tanto, el radio de giro va a estar determinado por la altura. Fíjense que la altura de este rectángulo representativo corresponde aquí, choca con la función. Y la función es 1 sobre X. Entonces, 1 sobre X. Está adelantándome a esto, al cuadrado. Ahí está. Tenemos todo. Y ahora simplemente es resolver esta integral. Entonces me queda pi de la integral de 2 a 4. Esto me queda 1 dividido x al cuadrado de x. Luego tengo 2. ¿Cómo puedo reescribir esto? Bueno, porque yo sé de las reglas de la potencia. Si tengo una potencia en el denominador, la puedo traer al numerador colocando un negativo en su exponente. Y esto es una integral directa por regla de la potencia. El volumen es pi de x, sería por regla de la potencia menos 2 más 1, o sea, menos 1 dividido menos 2 más 1, o sea, menos 1. Y esto tiene que estar evaluado entre 2 y 4. Voy a ordenar esto un poco antes de evaluar. Entonces, si se fijan cómo está dividido por menos 1, eso simplemente me está indicando que tiene un signo negativo. ¿Ya? Entonces es negativo, no lo voy a sacar el negativo porque da lo mismo, lo puedo dejar adentro, lo puedo dejar afuera, es una multiplicación, así que no importa dónde yo la coloque afuera, menos 1 por pi, y x elevado a menos 1, eso es lo mismo que, por reglas de potencia, 1 partido x. Y esto es ahora lo que yo evalúo entre 2 y 4. Bien, y ahora viene la evaluación. ¿Sí? Primero siempre en el límite superior y el resto evaluado en el límite inferior. Y ahora desarrollo esa resta, que tiene como denominador común el 4. Aquí hay un 1. 2 en el 4 cabe 2 veces. 2 por 1 es 2. Eso me da menos un cuarto. Entonces vuelvo al volumen. En el volumen yo tenía menos pi por, me quedó eso, menos un cuarto. Por lo tanto, el volumen es pi cuarto de unidades cúbicas. Preguntas. ¿Alguna duda con el ejercicio número 1? Bien. La función era más o menos así. Tenemos aquí el eje X. Aquí tenemos el eje Y. Y aquí teníamos la recta igual 2. Y teníamos una función
Eso es lo que había que girar. Aquí llegaba al menos 3. Aquí llegaba al 3. Bien. Y esta era la función 4 menos x cuadrado cuarto. Ya. Entonces tenemos que girar alrededor de esto. De esta recta. No gira alrededor del eje X, sino alrededor de la recta y igual 2. Entonces tenemos que considerar para el radio de giro la distancia que hay entre la región y el eje X, porque como está girando alrededor de un eje paralelo al eje X, es la distancia al eje X. Para eso consideramos la función que está por arriba. ¿Cuál es la función que está por arriba? La función 4 menos x al cuadrado cuartos. Y le resto la función que está abajo. La función que está abajo es la función y igual 2, o sea 2. Esa resta es 2 menos x al cuadrado cuartos. Ese es nuestro radio de giro entonces. ¿Sí? Y ahora la fórmula. El volumen se calcula como pi por los límites de integración me los dan claramente en el dibujo. Dice de menos 3 a 3. De menos 3 a 3. Del radio de giro al cuadrado. Ya analicé, hice el análisis del radio de giro y me dio que este era el radio de giro. 2 menos x al cuadrado cuartos. Y eso tiene que ser el radio de giro al cuadrado. Eso dice la fórmula de x. ¿Por qué de x? Porque está todo en término de x, porque estamos girando alrededor del eje, de un eje paralelo al eje x. Por lo tanto, si toman un rectángulo representativo aquí, el ancho de ese rectángulo va a ser un delta x, ¿sí? Va a tener una anchura que va a depender de x. Por lo tanto, todo está en función de x. Y ahora simplemente hay que resolver la integral, ¿sí? Nos va a quedar pi de menos 3 a 3. Desarrollamos este cuadrado de binomio. Queda 4 menos 2 veces 2, o sea 4, por esto. Y como el 4 queda arriba y 4 queda abajo, se simplifica y lo único que me sobrevive es x cuadrado. Más x a la cuarta dividido 16. Todo esto elevado al cuadrado. Bien, y ahora separamos por propiedades de la integral. Voy a hacer aquí un paréntesis gigante porque el término pi va a estar multiplicando todo lo que resulte. Entonces me va a quedar 4 por la integral de menos 3 a 3 de x menos la integral de menos 3 a 3 de x cuadrado más 1 dividido 16 por la integral de menos 3 a 3 de x a la cuarta. Entonces aquí lo único que hice fue aplicar propiedades de la integral que separa suma, resta y saca constantes. ¿Sí? Bien. Entonces tengo pi por 4, la integral de 1 es x, entonces x es lo que tengo que evaluar entre menos 3 y 3, menos la integral de x al cuadrado. Por regla de la potencia yo sé que eso es x cubo tercios, y eso lo evalúo entre menos 3 y 3. Más 1 dividido 16 por la integral de x cuarta, eso es x5 dividido 5, y eso lo evalúo entre menos 3 y 3. Vamos evaluando entonces. Tenemos pi por 4 de evaluar x sería siempre recordar tomar la integral, el límite de integración superior, o sea 3, y restar la evaluación en el límite inferior, o sea menos 3. Y menos con menos es más. Menos. Como lo único que tengo que evaluar es el x, porque el 3 es un número, no es una variable, yo me voy a ahorrar la fracción y voy a dejar el 1/3 afuera, ¿ya? Y voy a evaluar solo el x y me queda 3 al cubo. Eso es 3 por 3, 9, 9 por 3, 27.
menos. Menos 3 al cubo. Nuevamente 27, pero como es menos y es una potencia cúbica, el signo se preserva, entonces me queda menos 27, con ese menos me queda más 27. Más 1 dividido 16, pero aquí en la integración me apareció un quinto. Sí. Nuevamente, como es un número, no tengo que evaluarlo ni entre ni menos 3, es solo un número, entonces por ahorrarme una fracción lo voy a sacar y me queda entonces multiplicando a 16. 16 por 5. Veamos cuánto es 16 por 5. Eso es 80. Entonces aquí abajo nos va a quedar 80 por 3 elevado a la quinta. Entonces 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Eso es 243. ¿Sí? Menos 3 a la quinta. Entonces es lo mismo, 243, pero negativo. Por lo tanto, con ese negativo sería más 243. ¿Sí? Bueno, ese 3 más 3 es 6. Entonces, vamos viendo por parte. Aquí sería pi por, como esta suma es 6, 6 por 4 es 24. Menos 27 más 27. Bueno, vamos a nuestra calculadora. 27 más 27 es 54. Pero 54 lo podemos dividir por 3 y me da 18. ¿Sí? Me queda entonces, sumo esto y como me queda aquí multiplicado por un tercio, lo divido. Me queda 54 dividido 3, 18. Entonces esto es menos 18. Más. Aquí voy a poner lo que era, 54. Y 243 más 243 es 486. Bien, si lo intentan dividir por 80, se van a dar cuenta que no cabe justo. Ya no cabe justo. Entonces no podemos dejarlo como un número entero, lamentablemente. Va a tener que ser una fracción. Y lo único que podemos hacer para esa fracción, si no me equivoco, es dividir por 2. Hacer una simplificación por el 2. ¿Ya? Si simplificamos por 2 esa fracción para que quede un poco más chica simplemente, lo único que podemos hacer es dejarla un poco más pequeña. Si dividimos por 2 nos queda 486 dividido 2, esto es 43. Y 80 dividido 2 es 40. Bien, ahora, ¿cuánto es 24 menos 18? Eso es 6. Y ahora tienen que hacer esta suma de fracciones. ¿Sí? Vamos con el denominador común que es 40. Entonces, este no tiene denominador, entonces está dividido por 1. 1 en 40 es 40 y 40 por 6, ¿cuánto es? 240. ¿Sí? Más los 243. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado final? 483 dividido 40 pi. Unidades cúbicas. Ese es el volumen del sólido que se genera al girar este pedacito, esta región sombreada, alrededor del eje I igual 2. ¿Alguna pregunta?